Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día, pendientes de lo más destacado de la última hora, de nuevo de los movimientos de Donald Trump, también de Elon Musk, que está ayudándole a confeccionar su equipo. Vamos a mirar a la advertencia por parte de Macron, de Irán también. Por cierto, Rusia dice que tiene que seguir, que tiene que cumplir lo que ha dicho durante toda su campaña. Miraremos precisamente al conflicto en Ucrania con la OTAN, con un alto cargo, un alto rango de la OTAN, que dice que ya estarían en Ucrania si Rusia no tuviera armas nucleares, y pondremos el foco en Argentina con Javier Milei, que acaba de hablar precisamente con Donald Trump. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando al presidente electo de Estados Unidos, un Trump que se rodea de grandes halcones para su política exterior. El jefe de la diplomacia será el senador estadounidense Marco Rubio. Por lo tanto, va a sustituir a Blinken en el puesto de secretario de Estado. Pondrá a este político nacido en Florida en camino a ser el primer latino en servir como el principal diplomático de Estados Unidos, una vez que el presidente electo republicano asuma el cargo en enero. Rubio era posiblemente la opción más agresiva en la lista de Trump para secretario de Estado, y en los últimos años ha abogado por una política exterior enérgica con respecto a los enemigos geopolíticos de Estados Unidos, incluidos China, Irán y Cuba. El presidente electo, Donald Trump, eligió al representante republicano Mike Waltz como su asesor de seguridad nacional. Elige así a un boina verde retirado del ejército que ha sido un destacado crítico de China. Su leal a Trump, que también sirvió en la Guardia Nacional como coronel, ha criticado la actividad china en Asia-Pacífico y ha expresado la necesidad de que Estados Unidos esté preparado para un posible conflicto en la región. Precisamente el presidente electo Donald Trump, que se ha comprometido a abolir el Departamento de Educación durante la campaña electoral, señaló repetidamente a la agencia como un símbolo de la extralimitación del gobierno federal en la vida cotidiana de las familias estadounidenses. Decía Trump: lo digo todo el tiempo, me muero por volver a hacer esto. Al final eliminaremos al Departamento de Educación Federal, según apuntaba en septiembre en un mitin en Wisconsin. Decía además: drenaremos el pantano de la educación gubernamental y detendremos el abuso del dinero de los contribuyentes para adoctrinar a la juventud de Estados Unidos con todo tipo de cosas que no queremos que nuestros jóvenes escuchen. En 1979, el entonces presidente Jimmy Carter, demócrata de Georgia, firmó una ley que convertía al Departamento de Educación en una agencia de nivel gabinete, cumpliendo así una promesa de campaña que hizo uno de los sindicatos de docentes más grandes del país, en concreto la Asociación Nacional de Educación. También miramos en este caso al empresario estadounidense Elon Musk. Está ayudando al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a seleccionar candidatos para puestos en su futura administración. Así lo informaba el portal Axios, citando a sus fuentes. Según sus informaciones, el empresario está ayudando a Trump en la elección de posibles representantes de la administración. Como señalaron los asesores republicanos, algunas de las ideas de Musk para formar un nuevo gobierno no son prácticas, pero otras definitivamente serán aprobadas. Musk ha sido un partidario activo de Trump desde julio de 2024. Como informó anteriormente Político, la atmósfera que rodea a Trump, quien está seleccionando su equipo, es similar a la atmósfera en una startup. La fuente de la publicación explicó que Trump atrae a su equipo a las mejores personas que puedan expresar sus ideas independientemente de su cargo. Precisamente Donald Trump nombrará a Stephen Miller como su director de gabinete para políticas, lo que colocará a este partidario de la línea dura en materia de inmigración en un rol importante en la Casa Blanca. Durante su campaña electoral, el presidente electo dijo que una de sus prioridades inmediatas, una vez en la Casa Blanca, sería impulsar deportaciones masivas de millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Miller ha sido durante años uno de los más vocales e influyentes defensores de la inmigración en el círculo íntimo de Trump. El nombramiento de este político de 39 años colocará al agitador conservador y asesor de larga duración en el centro de los esfuerzos del presidente electo por reducir la inmigración ilegal. J.D. Vance, el vicepresidente electo, felicitó a Miller en una publicación en X este lunes, calificando su selección, que fue reportada por varios medios, como otra elección fantástica del presidente. Miramos precisamente un Trump que ha elegido a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional. El presidente electo de Estados Unidos planea nominar a la gobernadora de Dakota del Sur para el cargo de secretaria de Seguridad Nacional en su segunda administración. Es lo que informaba CNN, citando a dos personas familiarizadas con el asunto. Antes de asumir el papel de gobernadora de Dakota del Sur, Noem se desempeñó como representante de la Cámara de Representantes entre 2007 y 2019. La semana pasada calificó de extremadamente irresponsables a los gobernadores demócratas que prometieron luchar contra las políticas de inmigración del propio Donald Trump.
También miramos al senador estadounidense Tom Cotton, será elegido para presidir el Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, sucediendo al presidente actual, el senador de Florida, Marco Rubio, es lo que revelaba un reportero de Punchbowl News en una publicación en X. Decía, Cotton asciende al puesto mientras Marco Rubio se dirige hacia el fondo de la niebla para convertirse en secretario de Estado. Añadía que Cotton también se postula para presidente de la Conferencia Republicana del Senado. Por otro lado, recientemente se informó que Rubio será nombrado secretario de Estado del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. El Comité Selecto de Inteligencia de Estados Unidos supervisa la comunidad de inteligencia del país, que incluye las agencias y oficinas del gobierno federal, que suministran información y análisis a los líderes de los poderes ejecutivo y legislativo. Seguimos mirando en este caso a Donald Trump, pero desde el punto de vista de Rusia. Ya es que un asesor de Vladimir Putin ha advertido a Donald Trump que está obligado a cumplir las promesas que hizo durante su campaña presidencial de llevar la paz a Ucrania. El presidente electo dijo repetidamente durante su campaña para asegurar su regreso a la Casa Blanca que pondría fin a más de 2 años y medio de guerra en Ucrania en apenas 24 horas. Nikolai Patrushev, parte del círculo íntimo del presidente ruso y es secretario del Consejo de Seguridad, dijo al periódico ruso Kommersant que Trump estaba obligado a actuar según sus palabras. Patrushev afirmó, para triunfar en las elecciones, Donald Trump se apoyó en ciertas fuerzas con las que tiene obligaciones correspondientes y como persona responsable estará obligado a cumplirlas. Dice que durante el periodo preelectoral hizo muchas declaraciones para atraer a los votantes a su lado, quienes finalmente votaron en contra de las políticas exteriores e internas destructivas aplicadas por la actual administración presidencial en Estados Unidos. Sin embargo, dice Patrushev, la campaña electoral ya ha terminado y en enero de 2025 llegará el momento de que el presidente electo tome medidas concretas. Es sabido que en Estados Unidos las promesas electorales a menudo pueden diferir de las acciones posteriores. Les contamos además que es posible que el Partido Republicano conserve el control de la Cámara de Representantes en los próximos días, pero la composición de la Cámara prácticamente no cambiará a pesar de las victorias decisivas en la carrera presidencial y en las contiendas por el Senado. Se prevé que los miembros del Partido Republicano obtengan en este momento una mayoría de un solo dígito. Hasta el lunes por la noche quedaban 17 escaños en juegos en todo el país y los demócratas lideran en 9, los republicanos en 8, en 2 casos por apenas unos cientos de votos. De las contiendas ya declaradas, los republicanos han conseguido 214, 4 menos que la mayoría. Los demócratas tienen actualmente 204 escaños en la Cámara. Titulares notables de ambos partidos perdieron escaños, entre ellos el de Anthony D'Esposito en el Partido Republicano de Nueva York y Susan Wild de Pensilvania en el lado demócrata. Miramos también a Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes. Acaba de dar una conferencia de prensa en las escaleras del Capitolio, en la que dijo que planea pasar su próximo fin de semana en Mar-a-Lago, discutiendo una estrategia con Trump y que esta vez no hubo fraude electoral. Dice que no se puede evitar sospechar que podría haber declarado lo contrario si Kamala Harris hubiera ganado de manera aplastante. Pero aquí estamos, escuchamos un Mike Johnson que dice que hay muchas cosas por arreglar. I told President Trump many times that we've all discussed, we believe we could be the most consequential Congress in the modern era and he the most consequential president because we quite literally have to face almost every metric of public policy, everything is a mess, everything. So the budget reconciliation process is a very efficient means to solving a lot of that, everything related to the budget, spending and all the rest, regulatory reform. So we have lots of very specific plans to kind of do that and the details of that will come together in the coming. Miramos a Joe Biden y es que la Agencia de Protección Ambiental acaba de finalizar una de las últimas normas climáticas pendientes de la administración de Biden, destinada a tomar medidas enérgicas contra las fugas de metano, un potente gas que calienta el planeta y que tiene un impacto descomunal en el clima. La norma propuesta hace casi un año fue ordenada por la Ley de Reducción de la Inflación, lo que podría dificultar su desmantelamiento por parte de la segunda administración de Donald Trump. La nueva norma cobra a los productores de petróleo y gas que emiten grandes cantidades de metano una tarifa por desperdiciar dicho metano por encima de un determinado umbral, venteándolo o quemándolo en la atmósfera en lugar de capturarlo. La tarifa por el metano va a ascender según los incentivos financieros para las compañías de petróleo y de gas. Escuchamos declaraciones de Joe Biden. Jill and I, Doug and Kamala, our entire administration are proud of our work over the past 4 years. Together we passed more than 30 bipartisan laws to support our veterans and their families, caregivers and survivors. We brought veterans' homelessness down to a record low. We delivered more benefits to more veterans than any
ever before in VA history. Miramos ahora al FBI. Según se informa, Christopher Wray se está preparando para una posible salida mientras Trump considera reemplazarlo en la nueva administración. Las fuentes dicen que el asesor de Trump, Cash Patel, un crítico vocal del Departamento de Justicia, está siendo considerado para el puesto de Wray, así como para el de director de la CIA. El propio Wray fue designado por Trump en 2017 y esperaba completar su mandato de 10 años, pero enfrenta incertidumbre en medio de las promesas de campaña de Trump de reformar el liderazgo tanto del FBI como del Departamento de Justicia. También miramos a la OTAN. En este caso, Mark Rutte, el secretario general, habla directamente a Donald Trump. Dice que los misiles norcoreanos amenazan directamente a Estados Unidos. Lo escuchamos. After delivering ammunition and ballistic missiles, North Korea has now sent troops to fight and die alongside Russia in its illegal war. In return, Russia provides North Korea with funding and missile technology. This is very concerning. These missiles present a direct threat to the United States mainland, to Europe, to the Indo-Pacific, and to the wider Europe. Hablamos ahora del presidente de Argentina, Javier Milei. Ha conversado este martes con el mandatario electo de Estados Unidos, Donald Trump, según confirmaba el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni. Durante la conversación, Trump halagó a es decir, al propio Milei, con la siguiente frase. Le decía Trump, usted es mi presidente favorito, es lo que afirmaba Adorni a través de la red social X. Esta llamada ocurre en víspera del viaje que el mandatario libertario hará esta semana a una conferencia ultraconservadora en Estados Unidos. La conversación entre Milei y Trump se produce tras la designación este mismo martes del empresario Alejandro Carlos Francisco Osenford como nuevo embajador en Estados Unidos, a quien la Cancillería define como un hombre con experiencia y compromiso que ayudará a fortalecer las relaciones bilaterales y la cooperación fructífera entre ambas naciones. También hablamos de Europa. Los funcionarios del Banco Central Europeo han advertido a Europa que se prepare para posibles tensiones comerciales con la administración entrante de Estados Unidos, que ha prometido aranceles más altos, incluido un arancel universal de importación del 10% y un arancel de 60% sobre los productos chinos. El director del Banco Central austriaco destacaba que estas medidas podrían conducir a un aumento de la inflación y las tasas de interés, lo que afectaría al euro y los precios globales. Por su parte, el director del Banco Central finlandés instaba a Europa a evitar la falta de preparación observada en 2018 y anclar la estabilidad en medio de los desafíos geopolíticos. Hablamos ahora de Reino Unido y es que Keir Starmer insistía en que Gran Bretaña no tiene que elegir entre la amistad con la Unión Europea o los Estados Unidos a pesar de la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Hablando mientras viajaba a la cumbre climática COP29 en Azerbaiyán, el primer ministro británico restó importancia a las sugerencias de que Reino Unido podría terminar atrapado en medio de una guerra comercial entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Se negó a comenzar a hablar sobre las exenciones británicas del plan de Trump de imponer aranceles a las importaciones tanto de China como, en este caso, de Europa. Reino Unido no se moja, advierte, dice que pueden ser amigos de Trump y de Europa al mismo tiempo. Hablamos también de Francia. El ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, ha considerado este martes que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, no querrá hacer un regalo a Vladimir Putin, permitiendo a Rusia realizar en Ucrania la mayor anexión territorial en 75 años en Europa. Dice que sobre el supuesto abandono a los ucranianos por parte de Trump, él cree que es lo suficientemente prudente como para no asumir el aval de la más grande anexión territorial de nuestra historia desde hace más de 75 años, a lo que apuntaba en una entrevista con el canal público France 24. Dice que sería consagrar la ley del más fuerte y que tendría consecuencias muy graves en todo el mundo. Pendientes de Francia, miramos también a Finlandia. El presidente, en este caso finlandés, Alexander Stubb, dice que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene la intención de alcanzar un acuerdo de paz sobre Ucrania lo antes posible. Es lo que manifestaba en una entrevista a Bloomberg Televisión después de mantener una llamada telefónica con Trump. Según Stubb, la conversación que mantuvo con Trump el lunes por la noche le dejó claro que el exmandatario republicano debe ser tomado en serio cuando habla de sus planes de poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Decía Stubb, nosotros en Europa y en el resto del mundo tenemos que entender que Trump se toma muy en serio conseguir un acuerdo de paz lo antes posible. Añade que hay una ventana de oportunidad para estas negociaciones entre las elecciones y el día de la investidura. Pendientes también de Alemania, del conflicto en Oriente Medio, con palabras por parte de Benjamin Netanyahu. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión.
Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón. Fondos Dunas Capital. Buena rentabilidad sin sobresaltos. Una gestión innovadora y flexible que prioriza la preservación de tu capital. Invierte tranquilamente en Dunas Capital. ¿Te preocupa que tu inquilino no pague el alquiler? Sabemos que esto puede ser un desafío. Aunque los gastos son fáciles de calcular, el verdadero reto es gestionar la falta de pago por parte del inquilino. SEAC te ofrece una garantía de renta asegurada hasta que recuperes tu vivienda pase el tiempo que pase. Relájate. SEAC se encarga de todo. Alquila tranquilo. SEAC responde. ¿Qué cuento quieres hoy? ¿Te cuento uno de los míos? ¿El del farmacéutico? ¿O el de María, la abogada? El de Ana, la arquitecta. Vale. Eres una niña que soñaba con crear los edificios más impresionantes de la Tierra. Se pasaba el día dibujándolos. Sabía que algún día acabarían llegando a lo más alto de cada ciudad. Y que cualquier persona... Cada profesional tiene detrás una historia increíble. Creer en ella es lo que de verdad cuenta. Arquia Banca, el banco de los profesionales. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. Y seguimos en Negocios Televisión mirando a la llegada de Donald Trump y también a cómo se está tomando en Europa. Hablamos de Alemania, de la ministra de Asuntos Exteriores, Annalena Baerbock, afirmaba este martes que solo podrá haber paz en Europa con los europeos y los ucranianos en la mesa de negociaciones, refiriéndose a posibles acuerdos entre el presidente estadounidense electo, Donald Trump, con terceros actores. Decía Baerbock, sabemos, lo hemos oído en las últimas 24 a 48 horas que habrá negociaciones de paz. Decía, soy escéptica, pero lo he dicho, solo puede haber paz en Europa con los europeos y sobre todo con Ucrania. Es lo que apuntaba en un panel de discusión en el marco del Foro de Política Exterior de Berlín. Ha reconocido que Trump, como nuevo presidente en Estados Unidos, supone un cambio y subrayó la necesidad de afrontar esta nueva situación de forma inteligente, al tiempo que insiste en que no habrá paz si los europeos no están en la mesa de negociaciones. También miramos a Vladimir Putin, que estuvo tan cerca de usar armas nucleares en octubre de 2022 que Liz Truss pasó los últimos días de su mandato como primera ministra preparándose para las posibles consecuencias. Es lo que afirma una versión actualizada de su biografía, según recoge el diario The Independent. Según se informa, la ex primera ministra pasó sus últimos días en el cargo estudiando mapas meteorológicos y preparándose para casos de envenenamiento por radiación en Reino Unido en medio de la inteligencia estadounidense de que un ataque era inminente, es lo que decía Estados Unidos. A la señora Truss le habían dicho que el presidente ruso estaba a pocas horas de desplegar una bomba nuclear, que los funcionarios de Whitehall temían que arrojara material radiactivo a la atmósfera, que podría extenderse a 1.700 millas de explosión, según Out of the Blue, una biografía no autorizada de la ex primera ministra, que estuvo en el cargo, eso sí, durante poco tiempo. Hablamos en este caso de Rusia, del enviado especial del presidente ruso, Vladimir Putin, para Siria, Alexander Lavrentiev, ha afirmado este martes que Moscú no aceptará nuevas operaciones militares de Turquía en Siria, al término de la 22ª ronda de consultas para el arreglo del conflicto en el país árabe. La posición de la Federación de Rusia sobre la opción de nuevas operaciones de Turquía es que no las aceptaremos. Como ya hemos declarado, no aceptaremos más operaciones de Turquía. Añade que espera que la parte turca se abstenga de dar esos pasos porque pueden tener consecuencias negativas en la propia Siria. Hablamos ahora de Irán. Del presidente iraní Masoud Pezeshkian ha reconocido la necesidad de que Teherán se relacione con Estados Unidos. Dijo que Irán debería tratar a sus enemigos con tolerancia mientras Trump se prepara para asumir el cargo. Hizo hincapié en la gestión de las relaciones, mientras que los funcionarios del gobierno advirtieron a Trump que reconsiderara sus tácticas de máxima presión, citando su fracaso.
Irán, que por cierto está construyendo un túnel defensivo en la capital, en Teherán, según informaba este martes la agencia de noticias semioficial Tasnim. Todo esto después de los ataques de Israel contra objetivos en el país. El túnel, situado cerca del centro de la ciudad, conectará una estación del metro de Teherán con el hospital Imam Khomeini, permitiendo así un acceso subterráneo directo a la instalación médica. Por primera vez en el país, dicen, se está construyendo en Teherán un túnel con aplicaciones defensivas, es lo que apuntaba el jefe de transporte del Ayuntamiento de Teherán. El mes pasado Israel llevó a cabo sus primeros ataques oficialmente reconocidos en Irán, alcanzando fábricas de misiles y otros sitios cerca de Teherán y en el oeste del país, como respuesta al ataque de Irán del 1 de octubre a territorio israelí. Precisamente miramos a Israel. Al primer ministro Benjamin Netanyahu manda un mensaje claro a Irán. Advierte contra nuevos ataques sobre territorio israelí y dice que la próxima vez paralizarán su economía. Dice que el gran problema para Irán no es Israel, que son sus propios ciudadanos. Escuchamos las declaraciones de Netanyahu. Obsess about destroying Israel rather than about building Iran. What a shame. Another attack on Israel would simply cripple Iran's economy. It would rob you of many more billions of dollars. I know that you don't want this war. I don't want this war either. The people of Israel don't want this war. There is one force putting your family in grave danger. Hablamos ahora del hijo de Netanyahu, acusado al Shin Bet de intentar derrocar al gobierno de su padre y torturar a las tropas de la CFDI. Calificó las recientes investigaciones sobre la oficina del primer ministro de libro de sangre y manipulación psicológica, afirmando que su objetivo es ocultar los fallos de seguridad en torno al ataque del 7 de octubre a Gaza. Netanyahu también ha criticado abiertamente el manejo de Israel de las detenciones de oficiales de las FDI, afirmando que el propio Shin Bet ha actuado con parcialidad, comparando a Israel con una república bananera. Hablamos también del Mar Rojo con los hutíes, que han anunciado un ataque en el Mar Arábigo, en concreto con el objetivo del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln. Es lo que está manifestando el propio portavoz de los hutíes, Yahya Sarea. En un comunicado apunta que los hutíes lanzaron varios misiles de crucero y drones contra el portaaviones estadounidense Lincoln Abraham en el Mar Arábigo y 2 destructores estadounidenses estacionados en el Mar Rojo. En ambos ataques lograron con éxito sus objetivos. El portavoz añadió que Estados Unidos se prepara para llevar a cabo operaciones hostiles contra Yemen. Sarea señaló que los hutíes consideran al enemigo estadounidense y británico responsable de convertir la región del Mar Rojo en una zona de tensión militar y de sus repercusiones en la navegación marítima. Hablamos también de Corea del Norte, que ha lanzado una dura advertencia a Occidente sobre su continuo apoyo a Ucrania, que según advierte podría conducir a una guerra destructiva con Rusia. Dice que los anglosajones pretenden empujar al continente europeo a un conflicto armado directo con Rusia, lo cual es un acto suicida, es lo que apunta el Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, parafraseando comentarios recientemente hechos por el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Este 4 de noviembre pronunciaba un discurso en el Simposio Internacional Inventando el Futuro en Moscú, un evento destinado a destacar perspectivas para el desarrollo de la innovación, la cultura, la ecología, la atención médica, la diplomacia y el contenido de Rusia. Lavrov aprovechaba el discurso inaugural para criticar las sanciones occidentales contra Rusia y reprender a Estados Unidos y sus aliados por su apoyo a Ucrania. También miramos a la crisis de gobierno en Alemania. El partido del canciller alemán Olaf Scholz, los socialdemócratas y los opositores demócratas cristianos han acordado el 23 de febrero como fecha para las elecciones anticipadas en Alemania. Un portavoz de la CDU confirmó que los partidos propusieron conjuntamente la fecha de la votación, aunque señaló que corresponde al presidente alemán fijar el plazo de la votación. Al final es el único que decide. Según el plan aprobado por el SPD y la CDU, los 2 mayores partidos del Bundestag, Scholz presentará una moción de confianza el 16 de diciembre. Scholz había propuesto en un principio aplazar la moción de confianza el 15 de enero y celebrar elecciones en marzo, pero la CDU protestó y afirmó que era necesario adelantar las elecciones. También miramos a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en la cumbre del clima que está teniendo lugar en Azerbaiyán. Dice directamente, literalmente, nos quedamos sin tiempo. Escuchamos. On climate finance, the world must pay up or humanity will pay the price. Excellencies, in this crucial period, you and your governments must be guided by a clear truth. Climate finance is not charity, it's an investment.
Climate action is not optional, it's an imperative. Both are indispensable to a livable world for all humanity and a prosperous future for every nation on earth. The clock is ticking. I count on you. Y hablamos de nuevo de Ucrania, que ha estado desarrollando su plan de la victoria para la administración entrante de Trump, destacando posibles acuerdos comerciales, acceso a materias primas y despliegues de tropas en un esfuerzo por influir en el presidente electo de Estados Unidos, famoso por sus transacciones. Las propuestas surgen de las preocupaciones de funcionarios ucranianos y europeos de que Donald Trump podría actuar rápidamente para sellar un acuerdo de paz con Rusia, torpedeando en realidad el apoyo occidental a Ucrania. Dos de las ideas fueron expuestas en el plan de victoria de Volodymyr Zelensky, pensando específicamente en Trump. Una idea sería reemplazar algunas tropas de Estados Unidos estacionadas en Europa con fuerzas ucranianas después de la guerra. La otra, ideada por primera vez por el senador republicano Lindsey Graham, un aliado de Trump, según algunas personas involucradas en este diseño del plan de victoria de Zelensky, sugiere compartir recursos naturales críticos de Ucrania con los socios occidentales. Trump estaba interesado en los dos puntos, según informaba Financial Times. Por otra parte, los líderes empresariales de Ucrania también están negociando con el gobierno la opción de ofrecer a Trump poderes de selección de inversiones, lo que le permitiría básicamente elegir quién puede hacer negocios en el país. Hablamos también de la ex primera ministra estonia Kaja Kallas, designada como próxima alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Seguridad. Ha apuntado a las guerras en Ucrania y Oriente Medio como prioridades urgentes para los próximos 5 años, advirtiendo de las amenazas que suponen Rusia, China, Corea del Norte e Irán. Decía Kallas, no serán 5 años fáciles. Hay una guerra a gran escala en el continente europeo. Rusia está contra Ucrania. Veo coaliciones autocráticas formándose a nuestro alrededor y amenazas y cambios geopolíticos en todo el mundo. Decía, veo actores como Rusia, China, Corea del Norte e Irán intentando cambiar las reglas en las que se basa el orden internacional. Es lo que indicaba Kallas en una audiencia con eurodiputados. La política estonia intentará recibir hoy el respaldo del Parlamento Europeo a su designación como próxima alta representante y vicepresidenta de la Comisión Europea, un cargo que actualmente ocupa Josep Borrell. Pendientes también de las advertencias de Macron y de Rutte. Hablaremos al conflicto en Ucrania con avisos por parte de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos, y les contamos todo enseguida en Negocios Televisión. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro.
Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, pendientes de la última hora y poniendo el foco en el presidente francés Emmanuel Macron, junto con el secretario general de la OTAN, es decir, junto con Mark Rutte, han coincidido este martes en subrayar que el apoyo a Ucrania frente a Rusia es una prioridad absoluta y reforzar a Kiev debe ser una condición previa a cualquier negociación, después de que la vuelta de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos haya precipitado el debate sobre el suministro militar a largo plazo y unas posibles negociaciones de paz. Decía literalmente, una Ucrania fuerte significa que el apoyo a este país que ha sido atacado por Rusia sigue siendo una prioridad absoluta. Es lo que aseguraba el propio Macron en declaraciones junto a Rutte, que ha viajado a París para su primera reunión en el Elíseo. Macron ha advertido de la grave escalada que representa el despliegue de Corea del Norte en la línea del frente. Decía, seguiremos abogando porque la OTAN y sus aliados presten todo su apoyo al ejército ucraniano durante el tiempo que sea necesario. Reitera que esta vía es el único camino hacia las negociaciones, que tienen que ser cuando llegue el momento y sin prescindir de ucranianos y europeos. Precisamente les contamos que las tropas de la OTAN ya estarían en Ucrania y luchando contra las fuerzas rusas si Moscú no dispusiera de armas nucleares. Es lo que comenta literalmente el jefe del Comité Militar de la OTAN, el almirante Rob Bauer, citado por la revista Military Watch. Decía el propio Bauer: estoy absolutamente seguro de que si los rusos no tuvieran armas nucleares estaríamos en Ucrania echándolo a patadas. Es lo que decía en una cumbre de defensa en la República Checa. Según el militar, es la presencia de un arsenal nuclear lo que distingue al ejército ruso de otros adversarios de la alianza. Estas deliberaciones sobre el envío de militares de los países de la OTAN a Ucrania se han reanudado varias veces tras el inicio de la operación militar especial de Rusia, tras una cumbre de varios dirigentes de la Unión Europea y la OTAN en París el pasado 26 de febrero. Fue Macron el que indicó que si bien hoy no hay consenso para enviar tropas sobre el terreno de manera oficial, asumida y avalada en términos dinámicos, no había que descartar nada. Miramos precisamente a Putin, a Rusia, y es que una moderna fragata de la Armada rusa ha desafiado a finales de la semana pasada a Gran Bretaña y a Francia, llevando a cabo ejercicios de guerra a su paso por el Canal de la Mancha en su primer viaje de larga distancia, es lo que informaba Reuters, citando a diversos medios y agencias de Rusia. La fragata de la Flota del Norte, almirante Golovko, ha completado su paso por el Canal de la Mancha. Actualmente continúa realizando misiones en las zonas designadas del Océano Atlántico, es lo que asegura la agencia RIA en un comunicado del servicio de prensa de la Flota del Norte. Es la fragata más moderna de las tropas de Vladimir Putin, equipadas con misiles hipersónicos Shairkon de hasta 10.100 km por hora. El buque de guerra del proyecto 22.350 partió de su base en el Ártico en Severomorsk hace 11 días. Realizó ejercicios antiterroristas, repeliendo ataques aéreos y marítimos con drones de un enemigo simulado. Además, les contamos que dos bombarderos de largo alcance modelo Tu-22M3 de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas han realizado este martes un vuelo planificado sobre aguas neutrales del Mar Negro, flanqueados por otros aviones de combate. Según ha detallado el Ministerio de Defensa de Rusia, estas maniobras se han prolongado por unas 5 horas y se han llevado a cabo siempre en estricta conformidad con las normas internacionales para el uso del espacio aéreo. La Fuerza Aérea Rusa lleva a cabo periódicamente maniobras de entrenamiento aéreas en zonas neutrales, si bien en otras ocasiones algunas potencias occidentales han informado de la intercepción de aviones de combate rusos rumbo a su espacio aéreo. Miramos también a Moldavia. Su Ministerio de Asuntos Exteriores ha convocado este martes al embajador ruso para entregarle una nota de protesta por 2 drones rusos que cayeron en territorio moldavo este domingo. Rusia envía periódicamente oleadas de aviones no tripulados para atacar objetivos en Ucrania. En el pasado, estos aviones se han desviado ocasionalmente hacia territorio moldavo. Hablamos también de los BRICS, con 3 miembros como son Rusia, India y China, que han dado el puntapié inicial a la agenda de desdolarización, de liquidar una parte de su comercio en monedas locales y no en dólares. Los 3 países han tenido un éxito parcial en su empeño, ya que varias transacciones petroleras se negociaron en monedas locales. Incluso Arabia Saudita se sumó a la tendencia comprando petróleo ruso y rebajando los precios para blanquearlo en toda Europa. Impresionados por el éxito de esta desdolarización, varios países del continente africano han presentado planes para dejar de lado el dólar estadounidense. Muchos países africanos se mantuvieron al margen mientras la desdolarización cobraba impulso, pero ahora están interesados en sumarse
a la iniciativa. Rusia, miembro de los BRICS, se ha asociado con varios países africanos para utilizar monedas locales y no el dólar estadounidense en el comercio. El Foro de Asociación Ruso-Africana publicó en su sitio web que están trabajando en la importancia de ampliar el uso de la moneda local. Decía, subrayamos la necesidad de ampliar el uso de las monedas nacionales en las transacciones comerciales y financieras entre la Federación de Rusia y los estados del continente africano. Es lo que se lee en este comunicado. Dice además que subrayan la necesidad de utilizar estas monedas nacionales y financieras, dejando de lado al dólar. No es la única declaración que han hecho en este sentido, y es que Rusia ha tomado la iniciativa de difundir la agenda de desdolarización en África. Además, el continente podría obtener el apoyo del bloque y fortalecer sus monedas locales en el mercado. Hablamos también del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Reveló que su gobierno hizo un ofrecimiento a España para enviar un equipo de 300 rescatistas que ayudaron en la zona de desastres tras las mortíferas inundaciones en Valencia. Sin embargo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo rechazó. Escuchamos las palabras de Nayib Bukele. Nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos, un avión lleno. Sí. Lo tenemos listo desde hace días. Entiendo que el gobierno de España, por alguna razón, no está aceptando ayuda internacional. Podemos enviarlo aquí mañana mismo. Que Dios lo bendiga. Decía Bukele, nosotros teníamos una misión lista para ir a Valencia con 300 rescatistas, insumos médicos, alimentos y un avión lleno. Lo tenemos listos desde hace días, pero decía, entiendo que el gobierno de España no está aceptando ayudas por alguna razón. Es lo que apuntaba Bukele en una comparecencia junto a su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chávez. También miramos al mercado de las criptomonedas. El valor del mercado global ha superado los 3 billones de dólares por primera vez en 3 años, ya que la demanda de Bitcoin y otros activos digitales aumenta por las expectativas de que la elección de Trump como presidente de Estados Unidos sea positiva para ese mercado. La cifra del proveedor de datos criptográficos CoinGecko también significa que el valor del mercado cripto ha aumentado en torno a un 25% desde el día de las elecciones de Estados Unidos, es decir, desde el 5 de noviembre. Bitcoin representa más de la mitad del mercado mundial de criptomonedas, de hecho está en torno al 60% de la dominancia. Se ha disparado, llegando hoy a la cifra de los 89.500 dólares, cuando se hacían estimaciones del mercado global, aunque, como decimos, ha llegado a alcanzar un nuevo récord, un nuevo máximo histórico en el entorno de los 89.000 dólares. Bitcoin sigue disparado tras la victoria de Donald Trump. Precisamente les contamos que Bitcoin se ha disparado por encima de los 89.000 dólares por las expectativas de que las criptomonedas experimenten un auge en un entorno regulatorio favorable tras la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y de candidatos pro cripto al Congreso. Trump adoptó los activos digitales durante su campaña, prometiendo hacer de Estados Unidos la capital criptográfica del planeta y acumulando una reserva nacional de Bitcoin. El impulso de Trump al Bitcoin está más vigente que nunca, con los republicanos a punto de tomar la Cámara de Representantes para confirmar una hora roja en el Congreso. Decían que parece que los partidarios de las criptomonedas están apostando por la desregulación de las monedas digitales, es lo que apuntaba Matt Simpson, analista senior de mercado en Citi Index, refiriéndose al control republicano de ambas cámaras. Por su parte, el dólar ha subido este martes hacia un máximo de 4 meses frente a sus principales pares, mientras que el Bitcoin extendía su alza récord debido a que los inversores siguen acumulando operaciones consideradas beneficiosas por la administración entrante de Donald Trump. El euro languideció, llegando a un mínimo de casi 7 meses, alcanzando durante la noche. El yuan, por su parte, se desplomó a un mínimo de más de 3 meses, con Europa y con China como principales objetivos de los potenciales aranceles de Donald Trump. Precisamente China, que está planeando reducir los impuestos a la compra de vivienda mientras el gobierno aumenta el apoyo fiscal para reactivar el mercado inmobiliario, que sigue en una crisis. Los reguladores trabajan en una propuesta que permitirá a las megaciudades como Shanghái y Pekín reducir el impuesto sobre la escritura de compraventa de viviendas a un 1% desde el 3% actual. Los gobiernos municipales tienen margen de maniobra para modificar las normas, una medida que arrojaría un mayor apoyo fiscal para la economía que sigue ralentizada.